Me pueden encontrar en Twitter con esta dirección. Esta plática es un poco o empieza de otras pláticas que yo ya di y es porque no hay código en esta plática. Esto no quiere decir que no vayamos a hablar de código, sino que más bien es cómo nos hace sentir el código y qué significan estos sentimientos para nosotros como personas, como programadores. Es un tema que realmente no hablamos de él muy seguido porque casi nada, no decimos que las emociones pues no están dentro de la ingeniería de software, sino que nada más tenemos ceros y unos sin ninguna emoción. Y yo recuerdo cuando empecé en la ingeniería, evitaba la frase de yo siento, porque quería decir que no importaba qué tan técnicos eran las siguientes palabras, ya lo que yo había dicho no tenía valor. Y con eso es esta parte sesgada de nuestro campo. Porque, bueno, yo soy muy activa en Twitter y varias veces lo he visto, que el código es lógico, que las emociones no se deben de involucrar en el código. Y aquí quiero ser muy clara que no estoy a favor que las emociones están sobre la lógica, sino que a través de las emociones podemos saber cómo están las cosas alrededor de nosotros y tampoco las emociones por sí mismas es buena idea. Lo sabemos, es por eso que hacemos a un lado las emociones, pero esta lógica, este debate de lógica versus emociones es más bien de qué se trata o que tus emociones no desvíen o no hagan algo diferente con la situación, pero no quiere decir que la lógica sea la única respuesta. Los sentimientos no es que no estén ahí, sino o qué tan irrelevantes son. Las emociones son una característica más, no un error o un bug. Pero muchas veces nos dicen que las evitemos, por ejemplo, ansiedad. Estas son, por ejemplo, la ansiedad es un subgrupo del miedo. El miedo nos puede decir que algo no está bien o que algo no está bien hecho o es un desorden. ¿O qué tal la ira? La ira nos puede proteger, nos puede decir cuando una situación es injusta, nos puede empujar a empezar un cambio. Entonces, no quiere decir que también la ira es 100% buena o el miedo es 100% bueno, sino que nos debemos de poner en el campo de que no nos pueden ayudar. Si no aceptamos lo anterior, podemos caer en esta trampa de ya sea que la ira nos ayude o no, ya sea que la lógica nos lleve a este camino o no, 0 o 1, ya sea así, no son opciones opuestas. Y cuando estamos evaluando lógica y emociones, caemos en este patrón de pensamiento. Quizás también ya han escuchado que los que toman las decisiones también dicen que las emociones se deben de quitar de esa ecuación y es escoger los extremos, la lógica o las emociones. Debes de quitar una para utilizar la otra. Por ejemplo, quitas emociones, utilizas la lógica. Y en las palabras del profesor Trelawney, no se puede vivir con una sin la otra. No es que sea Voldemort o Harry, pero no, las dos. Y bueno, esto está bien dentro de la ficción, pero no funciona en el mundo real. Y bueno, yo soy culpable de creer de que no podemos separar lo racional de lo emocional. Después aprendí sobre Eliot. Y como muchos de los estudios psicológicos, Eliot, bueno, no es Eliot, no sabemos su nombre verdadero, pero sabemos que Eliot tenía un tumor en la parte frontal del cerebro y cuando le quitaron este tumor, hubo un efecto secundario peculiar. Sus emociones eran diferentes. Cognitivamente, Elliot sabía que tenía ciertas emociones fuertes, pero ahora ya no. Y esto no es por lo que Elliot es un famoso
estudio de caso, sino que la cirugía llegó con otro efecto secundario y es que lo impidió a tomar decisiones. Entonces, Elliot no podía tomar ni la más mínima decisión. Su inteligencia cambió, su lógica no estaba detenida, sí tenía esas varias opciones dependiendo de los escenarios, pero ya no tomaba decisiones, por ejemplo, una pluma azul o una pluma negra, él le dedicaba horas. Ahora, Antonio Damasio, este neurocientífico, estudió el caso de Elliot y la teoría a la que llegó es esta falta de tomar decisiones o de emociones estaban combinadas. Y tenemos esta hipótesis de lo que voy a decir a continuación y lo puedo resumir en que tomar una decisión es mucho más difícil cuando no sabes cómo te vas a sentir con el resultado. Pero entonces saber cómo te vas a sentir con ese resultado requiere cierto tipo de conciencia, de estar consciente. Por eso los sentimientos pueden ser una guía en este proceso, nos puede ayudar a filtrar posibilidades. Y para mí aprender lo anterior me ayudó muchísimo porque yo soy muy instintiva con esto de las decisiones. No puedo explicar por qué algo se siente bien o mal, quizás hasta después, pero esto me pasa mucho con los códigos. Puedo ver el código, tengo un sentimiento antes de empezar con él y creo que eso también vamos ganando experiencia en este campo. Pero por muchos años yo luché contra estos sentimientos porque yo decía, a ver, yo no tengo que estar sintiendo ahorita, es 100% código. Entonces, por eso separaba o sacaba los sentimientos. Pero una vez que conocí a Elliot y me enteré de que él no podía tomar esas decisiones, pues entonces me empecé a sentir bien y dije, esto está bien, los sentimientos, porque quizás lo hacemos mejor. Cuando, por ejemplo, el código que estamos escribiendo no está en el vacío, no está en una burbuja, sino me tengo que sentir bien cuando lo escribo, tanto para mí como para otros, mis colegas con quien comparto el trabajo o el usuario final. Y entre más le dediqué, entre más estaba en la ingeniería de software, mucho más me confiaba en mis sentimientos para tomar decisiones técnicas y más disfrutaba el trabajo. Tenía un componente API flexible y bueno, yo no sé cómo se sienten ustedes, a veces frustrados. ¿Por qué no le trates de esta manera? ¿Lo sientes mejor? Entonces, genuinamente yo quería saber esto para ver cómo el código cambiaba, cómo trabajábamos. Un buen ejemplo de lo anterior son estos tipos de mensajes, air messages, que los pueden leer los humanos, son contextualmente claros, no son tan frustrantes y entonces pueden estar divididos en secciones. También sabemos que en los mensajes el sentimiento tienen un rol. En un estudio en donde se vieron estos mensajes de error, recibían la parte negativa y luego las soluciones y pues muchas veces no, con todo esto no se terminaba la tarea y pues no necesito explicarles más. Todos somos programadores, estamos delante de nuestras pantallas y luego, bueno, empezamos a utilizar pues un lenguaje creativo y pues nos ha pasado a todos. Y por ejemplo, también porque la tarea de hacer un debugging es emocional o es sentimental. Pero desde este Twitter yo dije, bueno, no a todo mundo les gusta esto y me sorprendí de este proceso de depuración. No pensé que la depuración no les gustara a tanta gente, pero cuando pienso en las calidades emocionales de las diferentes tareas de código, pues tiene sentido. También tiene sentido
que queremos evitar tareas que necesitan una regulación muy alta en cuanto a la parte emocional. Entre más emociones están involucradas, pues hay que regularlas y algunas veces me estoy intensamente involucrada en este proceso de depuración y me sobrepasa, pero pues simplemente lo que hago es me tomo un descanso. Pero cuando yo ya siento que esta frustración va a llegar a un nivel en donde ya no voy a poder resolver los problemas, necesito hacerme consciente de esta emoción y me tomo un descanso. O, si queremos una definición más emocional, el libro de psicología define la regulación de las emociones como cualquier emoción, consciente o no, que va a alterar y balancear la intensidad de la experiencia emocional actual o va a iniciar una experiencia emocional futura o la va a alterar. Así que en el ejemplo previo si yo quitaba o bajaba esta frustración, el primer paso es a un espacio entre esa frustración y tú. Y el segundo paso es empieza una actividad que sea opuesta a la emoción. Entonces, por ejemplo, para la frustración, pues me salgo a caminar en las noches por mi ciudad. Muchas veces cuando pienso en esto, más bien lo que quiero decir es que la regulación emocional no quiere decir detener el sentimiento o la emoción. No es una llave que puedes abrir o cerrar. Y creo que es seguido lo que queremos hacer o lo que creemos que deberíamos hacer. Pero es una expectativa sin razón, tanto para nosotros como para los demás, porque no tenemos mucho control de nuestras emociones a un nivel lógico. Es por eso que en esta plática me encantó leer The Emotional Brain y su investigación se enfoca en esto de las emociones y la conciencia, porque de hecho sabemos mucho más de la ciencia de las emociones, mucho más de lo que yo creía. Por ejemplo, sabemos que nuestro sistema cognitivo, estas dudas, hechos, razones, están separadas del sistema emocional. Y sabemos que nuestros cerebros están cableados, de que están unidos con estos dos sistemas y es bastante fuerte. Y esto nos explica el por qué las emociones pueden estar en nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos tienen muy poquita influencia en las emociones. Entonces sí puedo decir, a ver, detente y ya no estés ansiosa o frustrada y empieza a estar feliz, pero eso no va a cambiar cómo yo me siento. Bueno, esto no significa que no pueda yo tener una influencia en cómo o en qué siento. Sí, puedo ir a ver una comedia, escuchar música, dedicarle tiempo, pasar tiempo con la gente que me encanta. Entonces, podemos hacer algo indirectamente, pero directamente influenciar, no. Podemos tener la parte interna, pero más bien son las acciones externas las que nos van a hacer cambiar. Entonces, de nuevo, con el ejemplo de la frustración al hacer debugging o esta depuración, pues necesito este primer paso en donde físicamente me alejo del estímulo que me provoca la frustración. Y entonces después me comprometo o empiezo una acción de lo opuesto de lo que me está frustrando. Por ejemplo, como les dije, salir a pasear. Y bueno, y así es como operan el cerebro. Y como ya no podemos vernos, estar en la emoción, pero sí podemos utilizar esa conexión tan directa que tenemos con la parte cognitiva para regularla, meter nuevas emociones que son lo opuesto a lo que estamos sintiendo y esto funciona, pero no va a ser muy rápido. De nuevo,
No es que estamos deteniendo esta emoción inicial, pero con el tiempo va a decrecer cuando el sistema emocional procese un nuevo sentimiento opuesto. Aquí lo que describo es lo opuesto a lo que es la emoción, la acción emotiva. Y es un método de regulación que hay un comportamiento que su abreviación es DBT. Y este se enfoca en que nuestras habilidades manejen las emociones. Se involucra en la parte de la enseñanza y se basa en evidencia. Lo que sabemos es cómo el cerebro procesa las emociones. Y hay otra habilidad en el DBT. Mindfulness es también esta palabra que está muy de moda, que también está siempre hasta en apps de meditación, pero no nada más viene de esta parte de mindfulness que viene nada más de la meditación, sino también es tener esta conciencia, esta conciencia contemplativa, y hay otras opciones más útiles, como por ejemplo la yoga. Lo que estamos tratando de hacer con el mindfulness es tratar que esta conciencia entre en un estado inconsciente. Las emociones cuando están en este estado y cuando sabemos lo que estamos sintiendo, es esta conciencia a este estado inconsciente, y es como respirar. ¿Qué tan conscientes están ustedes de que están respirando? Lo hacen, aunque lo piensen o no. Todas las emociones inician con esta respuesta automática de un estímulo. Algunas veces estamos muy conscientes de estas respuestas. Algunas veces. Piensen en estas emociones como un iceberg. El 99% está bajo el agua y no se ve. Pero el mindfulness nos ayuda a estar más conscientes de algunas de estas emociones o sentimientos, y es lo mejor que podemos hacer, pero necesitamos practicarlo. Entonces, a través del mindfulness, lo que nos dice es, a ver, pausa y examina qué es lo que está sucediendo en este momento. Y esta pausa me ha ayudado a identificar cómo me siento en una situación y no distraerme en eso, porque identificar la emoción es difícil, puede ser difícil. Por eso les quiero compartir cómo lo hago. En su mayoría es a través de reconocer la parte física de la emoción, porque todas las emociones causan cambios fisiológicos, y para mí esto es fascinante porque esto es universal. Todos tenemos una idea de lo que significa físicamente experimentar algún sentimiento o emoción. La tristeza se describe como o reside, por ejemplo, en nuestros hombros, en nuestro pecho. La felicidad es una sensación como de cosquilleo, como cuando bebemos una bebida carbonatada y la sentimos en todo el cuerpo. Y es por eso que lo que quiero que se podrían llevar de esta plática es que hay un valor en sentir sus sentimientos. Estos cambios físicos a veces no son tan confortables, y como no podemos apagar con un switch los sentimientos, pues muchas veces sentimos esto más de lo que quisiéramos, y por mí esto ha resultado en suprimir las emociones. Es como bajarle la luz a la conciencia. Te distraes de esa sensación de los sentimientos, pero ahí sigue esa emoción. Y lo que me di cuenta es que entre más hacía esto, se me dificultaba más identificar la emoción más adelante. Y entonces me tardaba en identificar cómo regularla, y esto no era sano. Por eso me comprometí con mis emociones, me senté. No es que quiera ser dramática, pero a mí me cambió la vida porque me dio más información de cómo soy, de qué situaciones tengo y sobre todo cómo regular mis sentimientos.
Y la verdad es que los síntomas físicos de las emociones no los tomamos muy en serio. Así que también la evidencia nos ha mostrado que hasta la aspirina nos puede ayudar con un dolor emocional, pero las heridas emocionales no las tratamos como heridas, porque las otras heridas hasta tenemos un kit de primeros auxilios, pero cuando son las emociones nos dicen, no, no les hagas caso, ignóralas, no lo tomes personalmente. Pero bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos un kit de primeros auxilios para las emociones? Les voy a dar un ejemplo para aplicar este kit y entonces vamos a reconocer varios conceptos mientras voy avanzando. El ejemplo es este rechazo cuando nos revisan un código. A ver, nos dicen, ay, rechazaron esto porque quieran lo que los que leen los códigos, pues también tienen estas emociones. Nosotros creamos el código y nos dicen que no, que hay errores o que no es lo suficiente buenos o que o ciertas cosas que nos hacen sentir que no son tan buenas. Aunque nuestros revisores sean buenas personas, bueno, pues a veces nos podemos sentir rechazados y este sentimiento de rechazo, pues es un sentimiento no muy agradable. Hay regiones que se activan cuando nos rechazan. Y es la misma que cuando sentimos un dolor físico. Hay estudios que nos dicen lo anterior. Inclusive en este escenario como una verdadera historia, o por ejemplo, estar fuera de un juego o que nos dejen fuera, pues es este sentimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos a la comunidad, necesitamos sobrevivir y el rechazo nos pone en riesgo. Por eso nos tratamos de protegernos de esto, nos ponemos como en un sistema de alerta. Entonces, cuando nos critican en nuestro código, nos duele y no nos gusta. No significa que sea una herida que estamos tratando. Entonces, bueno, ¿cuál sería el tratamiento para lo anterior? El primer paso, de nuevo, no tomen ninguna acción, no hagan nada. Recuerden que el mindfulness lo primero que nos dice es pausa, examina lo que está pasando en este momento. Por eso les digo, no respondan, no hagan nada. Tómense un momento para ustedes, hagan una pausa. Aprender que puedo hacer una pausa, tomarme este tiempo, no reaccionar, va a ser para mí fue una lección transformativa de autocuidado, tomarme el tiempo que yo necesitaba. Durante esta pausa, nos debemos de preguntar lo siguiente. Primero, identificar el sentimiento. ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, sabemos que nos hirieron, pero quizás no sabemos qué tanto estamos sintiendo. Por eso aquí es bueno cómo se sienten físicamente, localizar las emociones. Si es un rechazo, a veces es un dolor muy pequeñito en el pecho o, por ejemplo, un dolor de estómago, que no es nada agradable, pero identificar este sentimiento, denle un nombre, esto ayuda mucho. Algunas veces escribo lo que estoy sintiendo, aunque sean pensamientos desagradables. Por ejemplo, me rechazaron un código, me siento rechazada, me doy cuenta que si realmente pertenezco a mi equipo o me preocupo si pertenezco ahí o si me van a rechazar de la comunidad. Y así es como yo me siento cuando me rechazan. Ahora, después lo que tenemos que decidir es que si lo que sentimos está proporcional a a lo que pasó. Por ejemplo, de nuevo, si el rechazo al código, vamos viendo si es proporcional o no a la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, una revisión de un código, si lo pensamos de forma lógica, pues no debe de causar tanto dolor. Sabemos que de esta manera
nos regulamos, al ver que no es en proporción la situación con lo que sentimos, pues ya podemos empezar a sentirnos mejor. Y bueno, como les dije anteriormente, vamos a hacer lo opuesto. Bueno, primero hay que identificar cuál es esta opción opuesta. Y también dónde está en el sentimiento. Por eso necesitamos también incrementar nuestro valor personal y tener esa conexión social. Y el último paso es necesito planear cómo cambiar esos sentimientos. Por ejemplo, le dedico tiempo a mis amigos, le hablo a alguien a quien quiero. Interactuar con otros puede ser una experiencia que nos va a reforzar o reponer. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para reponer esos sentimientos. Para resumir, primero hay que hacer una pausa, después identificar lo que estamos sintiendo, lo nivelamos, saber qué tanto necesitamos regular y después hacemos un plan para regularlo. Son pasos básicos que pueden tomar. Todo esto es muy difícil de hacerlo. Puede sonar que es muy fácil de hacerlo, pero sí, necesitamos mucha práctica. Todo lo que hablé el día de hoy, pues pueden llevarlo más lejos. Y bueno, lo último que les quiero dar son recursos para ustedes, libros que he leído, durante también mi travesía y espero que les puedan ayudar a todos y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.